Ok, mis estudiantes, antes que haces el final página, recomiendo mirar que tienes todas las partes complejas. Vas a recibir 5 puntos más o menos para cada parte, porque son partes gigantes. Ok, so tienes la pregunta o la problema aquí. Después, ok, voy a mirar en su lab si sigues los límites y restricciones. Después, expecto ver algunas ideas de tipos de barcos aquí y dibujos básicos, ¿ok? No expecto que estás un artista, pero dibujos tengo aquí menos, al mínimo 2 para sus ideas. Después, necesitas elegir una idea y dibujan abajo más en detalle. No olvide incluir etiquetas y medidas, ¿ok? Y no tenemos grupos, pero so voy a decir, este es alumino y mi lado va a ser corto, so más o menos 30 centímetros de altura y el ancho o longitud de mi plano, parte plano de mi barco está 10. Y es obvio que está en un triángulo. So no olvide incluir etiquetas, nombres y mediciones. ¿Ok? Aproximadamente. Después voy a mirar que tienes este título y su tabla llena. So tenemos 3 pruebas y escribiste la cantidad de monedas o si necesitaba usar un otro material, tienes que estar el material. Después, para paso 5, evaluar y rediseñar, no olvide escribir en oraciones completas, so que funciona bien con su barco, que necesitas mejorar, y otra vez vas a rediseñar su barco, ¿ok? No olvide identificar los etiquetas y medidas. So, este es alumino y la diferencia entre este barco, este fue 3 y mis lados son más gigantes. Okay? So, identifica las cosas diferentes. Okay? Quiero ver qué cambias. También expecto que llenas su tablo número 2, so tenemos 3 pruebas y después que haces su experimento, cuántas monedas. Hoy necesitas compartir sus resultados conmigo, ¿ok? So no es para su grupo, pero en general tú, ¿ok? Su grupo tiene éxito para crear este barco y sigue estos límites, so flotan. Tratas de tener lo más monedas posible y solo usas un pedazo de aluminio 6x6. Si no, explica por qué. Si sí, por favor, dime. Si su barco no tiene éxito, ¿por qué piensas que no funcionó? ¿O que salió mal? Si tenía éxito, ¿o qué parte piensas o qué es la razón que tenía éxito? Y tal vez fue otras ideas que querías hacer. Okay, so, porque no veas las otras personas, pero tal vez fue otras ideas si tienes más tiempo que puedes mejorar para este experimento. Después vamos a escribir o vamos a construir una tabla de barra de nuestros datos. Okay? Esta debería tener información aquí, como aquí, y al fondo tengo mi barco. Y estas son las pruebas de los barcos. Pruebas. Okay. So, tengo 2 barcos y 3 pruebas. So, voy a separar esta aquí para decir prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Y para la cantidad de monedas necesito incluir mis números de monedas. So tengo 1. Y un indicio, los números deberían ser en la línea, no en el espacio.
So tengo 1, 2, 3, 4, 5. A ver, si tenías como 60 monedas o algo más gigante, su escala va a ser muy diferente. Por ejemplo, si tienes como 30 monedas, tal vez quieres hacer esto por 5. 5, 10, 20, 25, 30. O por 4 o tal vez 2. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay? So tu escala tal vez está un poco diferente de mío, pero si miras, mis números son poco. Okay? Poco monedas. Okay? Después voy a mirar la cantidad de que tengo de cada barco. Prueba 1, barco 1, tenía 2 monedas. Okay? So voy a llenar aquí. A ver, para prueba 1, mi barco 2, necesito cambiar azul, porque mi clave dijo es azul. Tengo 4. Okay, so barco 2 está 4. So ahora esta está azul. Muy bien. Para prueba 2, barco 1, tenía 1. Y también para número 3. So voy a tener un prueba. So tengo mi prueba 2 y 3 aquí, porque fue la misma. Y mi barco 2, para pruebas 2 y 3 fue 5. Muy bien. Finalmente, mi gráfica necesita un título. Okay, so esos barcos alumninos.